Buenos días y muchas gracias. Yo verdaderamente soy muy afortunado porque tengo muchos amigos que me protegen y que me ayudan y que caminan conmigo en la tierra y también en el cielo. Por eso estoy tranquilo, sereno y realmente esperanzado en este proceso. Agradezco mucho a los miembros de la Comisión Episcopal de Laicos, Familia y Vida esta posibilidad y esta invitación a estar con ustedes. A su presidente, don Carlos, su director, todos los miembros. También quisiera saludar a los amigos que nos siguen a través de las redes sociales, algunos con dificultades. Alguno me decía, he puesto el despertador, está en América, para levantarme y escucharte. Bueno, son gestos de cariño que yo agradezco. Antes de comenzar, quisiera comentar dos ideas previas. La primera es que al hablar de sinodalidad, estamos hablando de lo que la Iglesia es decir, de una dimensión esencial y estructural de la Iglesia. Estamos hablando de la naturaleza de la Iglesia y también, como ya se ha dicho en la presentación, de la misión de la Iglesia, naturaleza y misión. En este proceso, ojalá todos nosotros hagamos posible que la sinodalidad sea el estilo de vida habitual de la Iglesia, en el vivir, en el actuar, en el celebrar y en el anunciar. Previamente, tres puntos esenciales. El primero, la sinodalidad es un evento del Espíritu. Es decir, es algo grande, un kairós, que requiere de nosotros una respuesta. Por eso nos abrimos a la maravilla y al agradecimiento. Estamos ante algo grande. Tantas veces hemos dicho, vivimos unos tiempos difíciles, la pandemia, los escándalos, el laicismo. Señor, ayúdanos. Señor, acompáñanos. Esta ha sido nuestra oración, la mía tantas veces. Esta es una respuesta. Esta es una respuesta de Dios. El Señor nos responde. Segundo, este proceso sinodal nos implica. Es una oferta de participación, de implicación. Decía el Papa Francisco, hablando a los fieles de la diócesis de Roma, algo impactante. El Espíritu Santo te necesita. El Espíritu Santo te necesita. Y esa es nuestra responsabilidad. Es decir, no podemos estar pasivos, no podemos. Se requiere nuestra colaboración. Y tercero, el proceso sinodal tiene unas consecuencias. Renueva a la Iglesia y nos renueva a nosotros. Es un proceso renovador, revitalizador, si queremos, incluso reformador. Y produce alegría y esperanza. En cuanto a mí personalmente, antes de iniciar la ponencia, quisiera también decirles dos cosas, dos ideas previas. La primera es que yo creo en ello. Les voy a comentar lo que yo creo y hablarles desde el corazón, no desde la cabeza. No es una función. Monseñor Marín, como es su secretario del sínodo, tiene que hablar del sínodo. ¿Qué va a hacer si no? Yo creo en ello, profundamente. Creo que este es el camino que Dios quiere para la Iglesia en el tercer milenio. Y esta es la respuesta de Dios. Y es una oportunidad de gracia. Y también, junto con que creo en ello, también les digo, con toda sinceridad y con toda sencillez, a mí me entusiasma. Me entusiasma. Es algo que me entusiasma. Veo la huella de Dios, el Espíritu, y como decía al principio, es algo grande. Bien, desde aquí, pues tenemos que ir una hora, luego tendremos el tiempo de las preguntas. Lo he dividido en tres partes, una cuestión trinitaria.
la primera parte les hablaré un poquito del sínodo, la sinodalidad en su conjunto, aclarar algunas cosas que incluso puede que ya sepan, iremos más rápido, sobre el tema de la sinodalidad en su conjunto. Segunda parte, el proceso sinodal 2021-2023. Ya más en concreto algunos aspectos que pueden quedar ahí, esas dificultades, preguntas. Quizá me adelante algunas de las preguntas que me quieran hacer. Bueno, así ya voy avanzando. Y la tercera parte, breve, como conclusión, voy a hablar de un tema también, yo creo que puede ser muy interesante. Sinodalidad y reforma de la Iglesia. Alguno me decía, oye, ¿en qué cosas te vas a meter? Bueno, yo me meto en ello. Sinodalidad y reforma de la Iglesia, porque eso está muy conectado. Y ¿dónde está? Esto es lo que voy a hacer. Bien, he preparado para ir más rápido y para aclarar más que dar hojas o que me vean a mí aquí pontificando, pues he hecho unas presentaciones en PowerPoint. Y luego pues pueden quedar, si les sirven, pues bienvenido sea. Está a disposición. Bueno. Lo primero, hay personas que dicen, para el tema de la sinodalidad, hay mucha bibliografía, muchos libros, todos hemos escrito y todos de ellos. ¿Qué textos básicos para entender y para aclarar lo que es la sinodalidad? Bueno, ahí les he puesto en 4 bloques, si alguien quiere, y ustedes, pues en sus grupos, en las parroquias, y personalmente, todos son textos accesibles. Se pueden descargar de internet, se pueden encontrar en 1000 lugares. Son de fácil acceso. Entonces, ofrezco aquí una pequeña bibliografía. Concilio Vaticano II. Volvamos al Concilio Vaticano II, a una relectura de los textos del Vaticano II, como nos invitaba el Papa Benedicto XVI. Volvamos a releer a los textos del Vaticano II. Papa Francisco nos ha dicho también, el tema sinodal se conecta con la eclesiología del Vaticano II, a veces curiosamente y sorprendentemente no desarrollada, después de 60 años. Vemos aspectos que no se han desarrollado, que están ahí todavía. Volvamos a los textos. Yo propongo 3 documentos. La Lumen Gentium y fundamentalmente, Lumen Gentium, Gaudium et Spes y el decreto Ad Gentes. 3 textos del Vaticano II. Todo el Vaticano II, pero especialmente. Segundo, del Papa Francisco. 3 discursos. 3 discursos que marcan lo que él piensa sobre este proceso sinodal. El discurso del 50 aniversario del sínodo, del año 2015, el discurso a los fieles de Roma del pasado septiembre, un texto bellísimo, un estilo, ese estilo un poco impactante del Papa Francisco, de septiembre, el 18 de septiembre del 21, y el discurso del otro día en el inicio del proceso sinodal, el día 9, en el aula del sínodo. Esos 3 textos del Papa Francisco. Y luego, como complemento también, 2 textos preciosos, la Evangelii Gaudium y la Fratelli Tutti. Evangelii Gaudium y Fratelli Tutti. La Secretaría del Sínodo hemos preparado el documento preparatorio, espero que ayude, que han hecho una bonita edición, y el Vademecum, como complemento. Y otros documentos, el precioso texto de la Comisión Teológica Internacional, la sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia, del año 2018. Esto es bibliografía, si alguno quiere avanzar y profundizar en el tema sinodal. Bueno, pues vamos con la primera parte. La primera parte, ¿de qué se trata cuando hablamos del sínodo? ¿De qué se trata? Algunas precisiones. ¿Qué no es el sínodo? ¿Qué no es? Ya hemos dicho que pertenece a la esencia de la Iglesia, a lo que la Iglesia es. Por tanto, no es una moda vacía, pasajera. Ahora toca hablar de sínodo, sinodalidad. Parece que si no ponemos el adjetivo sinodal, pues no tienen valor las acciones que en la Iglesia. No es una moda, ¿oye usted? Pues podemos vaciar el término de su significado. Como tantas veces
Entre paréntesis, hemos vaciado el término y la palabra amor. Dios es amor. Y a veces hablamos de amor para manifestar y hacer referencia a nuestro egoísmo. Que no nos ocurra lo mismo también. A veces no es una moda vacía y pasajera. No es un tema de reparto de poder. Sínodo, aquí han dicho que a ver cómo participamos, a ver, votamos, aquí ahora mandamos todos, aquí... Los periodistas preguntan estas cosas, y no solo los periodistas. Vale. Y también tampoco es un peligro a evitar. ¡Ay, qué pesadez! Ahora nos mueven. Con lo bien que teníamos ya organizados nuestros planes pastorales, teníamos organizados todos nuestros esquemas, teníamos organizada nuestra vida. Y ahora nos viene que se nos... empezar, ¿qué hacemos? Esto es un peligro. A ver si lo podemos bloquear de alguna manera. ¿Qué es? ¿Qué es? Es un evento del Espíritu Santo. Un evento del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver luego. Solamente si lo vivimos así tendrá sentido el sínodo y la sinodalidad. Un tiempo del Espíritu que cambia, que transforma, que impulsa, que ilumina. Pentecostés. ¿Qué fue Pentecostés? Pentecostés como momento fundacional de la Iglesia. Decíamos antes también que hace referencia a lo que la Iglesia es. Hace referencia a lo que la Iglesia es. Lo que es en sí misma, en su realidad esencial. Lo que es la Iglesia en su dimensión esencial y en su realidad estructural. Es decir, hace referencia a la naturaleza y a la misión de la Iglesia. Y este último elemento es esencial. Se orienta a la evangelización. Porque si no, claro, el Papa se hace mucha referencia a esto, a la Iglesia, al peligro de una Iglesia autorreferencial, es decir, cerrada en sí misma, como una especie de burbuja con un lenguaje que solamente entendemos nosotros. La gente no entiende, hablamos con una terminología, una especie de jerga, con unos problemas que a veces que no son los de la sociedad, metidos en unos ámbitos. Es decir, no. Está orientado a llevar la buena noticia que es Cristo en medio del mundo, la salvación de Cristo, la presencia de Dios en el mundo. Esto es, a eso se orienta. Somos Cristo en medio del mundo. Este es el punto de referencia en la sinodalidad. Somos Cristo en medio del mundo. Hablaremos algo de esto. Por tanto, tenemos la sinodalidad como categoría y el sínodo como referente. 3 imágenes de Iglesia que están a la base de toda de nuestra reflexión sinodal. 3 imágenes de Iglesia, que todas ellas, como todas las imágenes, aportan y nos ayudan a entender lo que es la Iglesia desde la perspectiva sinodal. La primera es la Iglesia como cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Es lo que San Agustín habla del Cristo total, cabeza y miembros, en una unidad que no se puede romper, que no se pueden separar. No hay Cristo sin Iglesia, ni Iglesia sin Cristo. Esa unidad, el Cristo total. Cristo cabeza, nosotros los miembros, unidos en la unidad del amor por el Espíritu. Esta unidad en Cristo nos hace compartir, ser lo que Cristo es. Ahí viene la salvación, entendida no solamente como evitar el peligro, como liberarnos del pecado y de la muerte, sino algo más, mucho más. Ser hijos de Dios. La salvación no es solo liberarnos, vencer el pecado y la muerte, es hacernos hijos de Dios. Esto es. Y esto es desde la realidad de la Iglesia, por pertenecer a la Iglesia. Y esto nos hace reflexionar sobre la importancia de esta unidad. Una unidad que es en la variedad. Cristo cabeza, nosotros miembros. Somos diferentes. Hablaremos después de los carismas. No es un uniformismo. Cada uno vive en la Iglesia y sigue a Cristo según el propio camino. Según el propio camino. Hay tantos caminos para seguir a Cristo cuantas personas existen en el mundo. Y en esta unidad nos enriquecemos. Si no hay unidad en Cristo,
las diferencias nos enfrentan. Si hay unidad en Cristo, las diferencias multiplican, nos enriquecen. Esto es. Segunda imagen, la Iglesia, pueblo de Dios en camino. Es la teología de Lumen Gentium, es esencial en este proceso sinodal. Es decir, la Iglesia entendida como pueblo de Dios. Cuidado, el otro día, me permiten una pequeña anécdota, nos recibió el Papa Francisco a los miembros del Consejo de la Secretaría del Sínodo y nos hacía referencia a esto también. Lo ha hecho referencia en otros momentos. Yo le decía, Santiago, una de las dificultades que yo he encontrado es que a veces pensamos, somos nosotros y el pueblo de Dios. Vamos a consultar al pueblo de Dios. Usted no, usted es pueblo de Dios. No, es que esto a veces, nos pasa a los clérigos mucho, que a los obispos. Vamos, y a los sacerdotes, vamos a consultar al pueblo de Dios. Yo estoy aparte. No, usted está dentro. Usted es pueblo de Dios. Camina con el pueblo de Dios. Por eso, si ven en el logotipo del sínodo, quisimos poner al obispo en medio, no delante dirigiendo, dentro, y a la religiosa, ahí en medio. Y dirigen los niños, están los primeros. Esto es. Bien. Y esto tiene una dimensión también dinámica. El pueblo de Dios en camino. El pueblo de Dios que avanza hacia la consumación escatológica, hacia la plenitud que Cristo nos invita. Tercero, Iglesia, templo del Espíritu Santo. La Iglesia está animada por el Espíritu, vivificada por el Espíritu y enriquecida por los carismas que el Espíritu concede, las vocaciones. Luego hablaremos de esto. Los carismas. A veces la relación no tan fácil de la iglesia jerárquica, la iglesia carismática, pero es la única iglesia. El obispo debe ser obispo, pues debe servir a la iglesia desde su episcopado, no como poder, sino como servicio. El presbítero como presbítero, el laico como laico. No se le concede al laico un privilegio, usted es derecho de él, porque es cristiano, porque es vocación. A veces... Bien. La Iglesia sinodal. La Iglesia sinodal es, ya si lo conocemos todos, es caminar juntos. Caminar juntos. Sínodo es caminar juntos, camino que se hace juntos. Por eso nos encontramos a veces con personas que dicen, bueno, esto es una ocurrencia del Papa, esto es una novedad muy rara, ahora esto no sirve para nada, esto es una cosa excéntrica. Bueno, ¿qué es caminar juntos? Caminar, estamos incorporados a Cristo por el bautismo, ¿no? ¿Estamos incorporados a Cristo por el bautismo? Sí. ¿Participamos de lo que Cristo es, de la realidad de Cristo? Sí. Eso nos hace ver que estamos implicados en su obra salvífica, ¿no? Todo cristiano participa de Cristo y está implicado en la obra salvífica de Cristo. Y por tanto esto le hace ser testigo y colaborador de la buena noticia. El tema de la misión. El tema de la evangelización. Todo cristiano debe evangelizar. Es presencia salvífica de la buena noticia en medio del mundo, ¿no? Y esto le da un dinamismo. Es avanzando hacia la plenitud que Cristo nos ha prometido. Esto es caminar. Esto es caminar. Segundo, ¿cómo vivimos la fe? ¿En soledad, en el individualismo? No, en comunidad. La Iglesia es comunidad de redimidos, es familia de Dios. Pasamos del yo egoísta al nosotros. Vivimos una fe compartida junto a los demás en relación y en participación. Por eso el cristianismo no es un ejercicio de egoísmo, sino una vivencia de caridad, ¿no? Todos somos corresponsables. Esto es juntos. Caminar juntos. Es algo tan raro, tan extraño, una invención, una cosa escandalosa. Hay que oponerse al sínodo porque esto es una cosa... Es la fe cristiana. Es la fe cristiana. Pues digo que hace referencia a lo que la Iglesia es. Entonces, de aquí podemos entender los tres modelos que nos presenta el Papa Francisco. Dos erróneos y uno que nos puede ayudar de lo que es la Iglesia.
Una es la pirámide. Todos la conocemos. Arriba, papa, obispos, va bajando, ¿no? De mayor a menor poder y de mayor a menor amplitud de número. Papa, obispos, sacerdotes y al final el pueblo de Dios, que lo que hace pues estar tranquilo, consume sacramentos, y obedece, ayuda en algunas cosas. Piramidal, poder. Evidentemente. No hace falta ni comentarlo. Hay que acabar con esto. Pero hay que acabar no en la teoría, hay que acabar en la práctica. Hay que acabar en la práctica con esto. Y hay alguien que me dice, bueno, a lo mejor pues cambiamos la pirámide. Yo estoy contrario a eso. Ahora vamos a ver si mandamos nosotros, que no es mandar, que no es poder, que hay que quitarnos el poder de la cabeza y sobre todo del corazón. Es el servicio. Es el servicio. ¿Dónde voy yo? Mandar. Aquí me parece que soy, ¿por qué? Soy un servidor del pueblo de Dios y estoy con mis hermanos y camino con ellos la alegría de vivir a Cristo, de este Cristo que es la razón de mi vida y que nos entusiasma. Eso es. La segunda imagen es la esfera, el otro extremo. Todo igual. La esfera no tiene... Estamos todos igual. Aquí es la democracia, ¿eh? Aquí votamos, aquí todos. Tú eres uno más. Y aquí todos... Claro que soy uno más. Pero tengo un ministerio, un servicio. No es válida la fotocopia. Todo lo mismo. No, usted no. No. Yo debo servir al pueblo de Dios. Servir. Siendo obispo. Y si no estoy faltando a la moción del Espíritu. Y el laico debe vivir como laico. No es mejor ni peor, pero distinto. Somos distintos y nos enriquecemos, estamos unidos en el amor, al mismo nivel, todos al mismo nivel, no arriba, abajo, yo más importante. Yo, me pongo cosas y vestimentas, así me parece que soy mucho más importante, ¿no? ¿Y usted? Pero distintos. Entonces, la esfera, ¿no? Y queda por la imagen bonita del poliedro. Mismo nivel, distintas caras, distintos colores, pero en unidad. Esto es. Entonces, este es el proceso del sínodo. Comunión, participación y misión en una iglesia, pueblo de Dios en camino. Pueblo de Dios, peregrino y misionero. Esto vamos a ir muy rápido, simplemente para los que quieran luego profundizar y digan, oh, hay caminos, esto se puede profundizar mucho, podemos hablar mucho de todo esto. Yo creo que hay que profundizar en esos temas. Sínodo, Sagrada Escritura, historia de la Iglesia, teología sistemática, todas estas realidades afectan, es decir, pueden ayudarnos a desarrollar y a vivir la sinodalidad. Son elementos que nos pueden ayudar y que dan para cursos, para todo, para charlas, para lecturas. Y bueno, este pueblo de Dios, sí quería detenerme solo en esto, esta comunidad de bautizados, al final toda esta referencia, todo este desarrollo teológico, eclesiológico, litúrgico, nos debe ayudar a vivir la iglesia como comunidad de bautizados. Una iglesia de comunión, la iglesia de comunión, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta a veces? A mí me da mucha pena cuando esa intolerancia que hay a veces entre grupos que se enfrentan, se insultan y se denigran. Y luego rezamos el Padre Nuestro. Y luego decimos hermanos y hermanas. Por favor. Que somos dignos, claro que hay gente distinta a mí, tienen distinto pensamiento. Dicen, pues, qué bien. No quiero que todos sean como yo ya soy. Entonces me ayudan. Unos son más conservadores, otros son más progresistas, otros tienen unos carismas, otros tienen otro. ¡Qué bien! Nos enriquecemos, estamos unidos, somos familia de Dios. Comunión, es esencial. No rompamos nunca la comunión en la iglesia. No rompamos el amor. No destruyamos el amor. La iglesia de la escucha. Estar a la escucha, dice el Papa, de los unos a los otros, que no es solo oír, y todos al Espíritu. Este es el proceso. Estar a la escucha, que nos hace cambiar. Estamos atrincherados en nuestras seguridades. Bueno, cambiamos. ¿Dónde nos lleva? No soy yo quien dirige mi vida, es el Espíritu. Y la escucha, ¿para qué? Para el servicio, para servir a los demás. ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo ayudarte? Dímelo.
Eso es. ¿Cómo puedo servir al mundo? ¿Cómo puedo ayudar a este mundo tan convulso, tan herido? No, a ver si quieres, Señor, ayúdanos. Esa es nuestra oración. Y el Señor te puede decir, te he hecho a ti. Tú eres mi respuesta. Tú eres mi respuesta. Bien, avanzamos. Simplemente recordar el laico en la Iglesia, cómo se inscribe en este proceso sinodal, brevemente, porque ya lo conocen muy bien, y no me voy a detener. Todo lo que viene el desarrollo de la Lumen Gentium de nuevo y Apostolicam Actuositatem. El concilio quiso reconocer y fomentar el papel del laicado, que constituye la mayoría abrumadora y con frecuencia silenciosa del pueblo de Dios. Ya desde el concilio, todo este proceso grande y hermoso y rico de desarrollo del laicado, estamos en ello. Se aborda siempre el tema desde la eclesiología de comunión. Todos comparten la misma vida en Cristo, aunque realicen las funciones distintas. Y aquí se escribe, tampoco quería dedicarme mucho a ello, quizá luego a lo mejor podemos hablar de ello, el tema de las mujeres en la Iglesia. Ciertamente. Pues Papa Francisco ha dado pasos grandes, incluso pues gestos en la liturgia, hoy nos parecen, ha sido los ministerios laicales, lectorado y acolitado, abierto a las mujeres. Nos parece algunos dicen, pues sí, la cosa es tan evidente. Hay cosas, es tremendo, a veces. Pues bien, en este camino estamos. Bien. En el caso de teología y pastoral, lo básico, esto es importantísimo, importantísimo. Lo básico no es el sacramento del orden, sino el del bautismo, que nos hace partícipes de la buena noticia. La referencia al sacramento del bautismo, a los cristianos, a la fe cristiana. Todos estamos unidos a Cristo y por tanto incorporados a la Iglesia y llamados a testificar a Cristo en medio del mundo. Hay una corresponsabilidad básica del laicado. Y aquí hay que insistirlo, ustedes ya lo han hecho en otros momentos y se lo agradezco, no es solo colaboración, no es solo ayuda. El laico no es solo un colaborador, no es solo el que ayuda. Hay una corresponsabilidad básica como cristianos. Como cristianos. Bien, ustedes han reflexionado sobre esto. La secularidad es reconocimiento de la autonomía del mundo. El laico es fermento en el mundo. Es una vocación. ¿Cuánto ha costado reconocer esto? Era laico el que no tenía ninguna vocación. La vocación es el fraile, el cura, la monja. Vocaciones. El laico, el que no tiene ninguna. Entonces, pues bueno, está sin vocación. Por Dios. ¿Cuánto ha costado? Hay una vocación laical. Es decir, vocación no he sentido yo una elección mía, sino una llamada de Dios. Una moción del Espíritu. Te llama a seguir a Cristo como laico. Te llama a seguir a Cristo como laico. Campos de la actividad, pues ahí lo que habla el concilio, la familia, el medio social, el trabajo, el estudio, la política. Es decir, ser fermento en el mundo, ser fermento. Esa iniciativa. En cuanto vamos un paso más rápidamente, ahí he puesto una síntesis, luego la pueden ver. La eclesiología sinodal de la Constitución Apostólica Episcopalis Communio, que nos habla de lo que es el sínodo de los obispos. No me detengo porque ya lo he dicho. Pertenece al esencia de la Iglesia, es un evento del Espíritu y es una vivencia de la Iglesia, comunión para la misión. Bien, esto era la primera parte. No sé si he aclarado algo de lo que es el sínodo así en su conjunto, en sentido amplio, sínodo. Ahora vamos a ver el proceso sinodal 2021-2023. Antes de esto, sí quería decirles que una confusión grande, hay que hacer aclaración, es confundir sínodo con sínodo de los obispos. Son cosas distintas, conectadas. La sinodalidad, el sínodo, caminar juntos, es toda la Iglesia. Toda la Iglesia es sinodal.
no solo los obispos. El otro día le decía a un periodista allá en Roma, usted, digo, no solamente son los sinodales, no somos los obispos solo los únicos que tenemos que hacer sínodo. Es toda la Iglesia. Y esta sinodalidad de la Iglesia, este caminar juntos, unidos a Cristo, esta unidad pluriforme en la variedad, se concreta, se manifiesta de diversas maneras, en diversas circunstancias, en diversos ámbitos. Por ejemplo, ¿cómo se camina juntos? Pues en una parroquia, consejo pastoral. El consejo pastoral es una expresión de sinodalidad. Consejo económico. En la diócesis, el consejo episcopal. Los capítulos conventuales de los religiosos. Por ejemplo, el sínodo, la asamblea del sínodo de los obispos. Y puede haber otras manifestaciones. Vamos a ver, vamos a analizar, vamos a escuchar al Espíritu. Se pueden crear nuevas formas de vivencia sinodal, de participación, pero de participación real, de corresponsabilidad. Corresponsabilidad. Esto nos va a llevar a lo mejor a estructuras nuevas. Deberemos revisar nuestras estructuras a la luz del Espíritu para concretar la sinodalidad. Dicho esto, porque si no, a veces uno piensa así, sínodo de los obispos. Bueno, es la asamblea. Por eso este proceso está pensado como un proceso en camino de toda la Iglesia. Todo es sínodo, no todo es sínodo de los obispos. Entonces se comienzan las parroquias, las diócesis, conferencias episcopales, asambleas continentales, sínodo de los obispos, asamblea del sínodo de los obispos, al fin vendrá en el año 23, y después se retorna otra vez a las diócesis. Habrá decisiones que las puedan tomar las diócesis, otras. Y el cardenal Mario Grech, nosotros en la Secretaría del Sínodo proponemos también, pues como idea, se ha dicho, pues que el documento final, porque a veces tenemos la manía o la tentación de hacer documentos, multiplicar documentos. Pensamos que el objetivo es hacer un documento. No. Es reflexionar, es ayudarnos, es caminar, es vivir con entusiasmo nuestra fe. Entonces, pues después del sínodo de los obispos, que todas las ideas, todas las decisiones vuelvan a las diócesis, al pueblo de Dios, para seguir a todos nosotros, para seguir reflexionando, para ver cómo podemos, y después se pueda enviar al Papa. Es decir, hay que enriquecer el proceso de reflexión. Bien. 2 axiomas teológicos en este tiempo de escucha y participación. Son medievales, pero tienen mucho contenido. Algunos es un poco discutido, pero bueno. Primero, el pueblo de Dios tiene la infalibilidad en cuanto cree. Esto es un hecho. La asistencia del Espíritu Santo. Por tanto, hay que consultar al pueblo de Dios. En cuanto cree, tiene la asistencia del Espíritu. Entonces, el discernimiento en la Iglesia no es solamente de un grupo, de una élite. Entonces, pensamos por todos, decidimos por todos y decimos a todos los demás lo que tienen que hacer. Nos vamos a escuchar el Espíritu. Y el pueblo de Dios, el santo pueblo de Dios, tiene la infalibilidad en cuanto cree. Segundo, lo que afecta a todos debe ser tratado por todos, no de igual manera. Debe ser tratado por todos. Todos están implicados en la Iglesia. Cada uno según su carisma. Pero todos, la corresponsabilidad. Entonces alguno pone el acento en que cada uno según su carisma. Yo quisiera ponerlo también en la corresponsabilidad. Hay que implicarse y hay que escuchar. La escucha, entonces, de este proceso sinodal, yo lo presenté ahí en el Vaticano cuando hablamos del documento preparatorio. Esta escucha, esta consulta al pueblo de Dios, mejor dicho, hay que cambiar, no la escucha al pueblo, en el pueblo de Dios y desde el pueblo de Dios. Esta escucha en el pueblo de Dios y desde el pueblo de Dios debe ser verdadera. No engañemos. ¿Qué vamos a engañar? ¿Al Espíritu Santo? Voy a hacer así, hago una especie de apaño, digo que pero no, al final. A ver si pasa todo este vendaval y volvemos a algo de siempre, tranquilos y... no. Tiene que ser verdadera. Que no podemos engañar al Espíritu. Que bloquear al Espíritu es algo muy serio y muy grave. Es una responsabilidad muy grave. Que si yo no participo, si yo bloqueo, estoy frustrando la acción del Espíritu en el pueblo de Dios y en la Iglesia.
Y esto es muy serio. No es si quiero, no es mi apetencia. Yo creo que esto es una cosa seria, ¿eh? Que sea verdadera. Que sea amplia, los más posibles. Monseñor, y debo consultar a estos, lo más amplio posible. Todos los que quieran participar. Todos los que quieran ayudarnos. Evidentemente va dirigida a todos los cristianos. Hemos dicho que el bautismo es el sacramento básico. Todos los cristianos. De ahí se entiende también la apertura ecuménica. ¿Son cristianos? ¿Qué pasa? ¿Les excluyo? ¿Estamos yo todavía en tiempos de... son mis enemigos? Por Dios. Caminamos juntos, también con ellos. Somos cristianos en Cristo. Es que somos a veces tremendos. Bueno. Y los que no son cristianos, los que están en los márgenes. Ha habido gente que está en los márgenes existenciales. Primero de la Iglesia. ¿Son difíciles? Sí, son difíciles. Le preguntaron al Papa. Y si ustedes no son capaces, y hay que consultar, y están llamados si quieren participar los excluidos, los drogadictos, los presos, Y el Papa, sí, evidentemente. Todos. Porque si no les escuchan, incluso si no escuchan sus insultos, atentos, si no escuchan sus insultos, ustedes no pueden discernir la voz del Espíritu. Yo tengo una experiencia muy hermosa también, y con algunos sacerdotes que me hablan de esto de Chile, de la iglesia que peregrina en Chile. ¿De queman templos? Donde insultan. El Espíritu habla. Todos los que quieran participar. Y luego, no creyentes, si quieren ayudarnos, si tienen buena voluntad, vamos a escucharles. Lo más amplio posible. A veces yo, a mí mismo, me miro, a veces cómo nos cuesta, a mí me cuesta. Me cuesta, voy a lo seguro. Amigos, Bueno, y veo los apóstoles, Pedro, lo que fue, lo hemos puesto en el documento preparatorio, Pedro y Cornelio, la apertura a los paganos, que tuvieron que cambiar la mentalidad absoluta, totalmente. La cambian y se abren, porque era lo que el Espíritu pedía. Y que sea efectiva, que llegue a conclusiones. No decir, no, habrá que cambiar estructuras, habrá que renovar, habrá que hacerlo. Claro que sí. No es para seguir igual, para que todo siga lo mismo. Un poco el gato pardo, ¿no? La novela aquella, que todo cambie para que todo siga igual. No, hermano, no, hermana, no. No para que todo siga igual, para ser coherentes con el Espíritu, con Cristo, con la Iglesia. Será efectiva y iremos que cambiar y tomar decisiones en esta línea. Entonces es un proceso dinámico y de ahí se entiende la Iglesia sinodal en la comunión, en la participación y en la misión. Bien, el sínodo está aquí, tiene el logotipo, con el grupo, el obispo en el medio, también ahí junto, dentro del pueblo de Dios. Ha sido bonito. También el proceso, cuando estuvimos viendo cómo hacerlo, tal, a mí ha sido una experiencia hermosa. Estuvimos viendo cómo del primer boceto al último pues ha habido un cambio. Y eso también expresa nuestra también evolución y nuestra, no sé, iba a decir con palabras, nuestra un poco conversión a este proceso. Bueno, esto ya lo tiene la Asamblea. Bien, principales novedades del proceso sinodal, de que hemos presentado y que ustedes conocen. La primera es que se refuerza el sínodo como proceso en varias fases. Como proceso, no como evento, un hecho. 3 semanas los obispos se reúnen en Roma, hablan, muy bien, dialogan, escuchan, hacen unas propuestas y el Papa publica un documento. Hemos querido es abrir esa amplitud que nos pedía el Papa. Sínodo es la Iglesia la que es sinodal. Ustedes no tienen solo que preparar el sínodo de los obispos, sino promover la sinodalidad en la Iglesia. Entonces, en este sentido, pues hemos engarzado un proceso sinodal que lleva también, está en la Asamblea del Sínodo de los Obispos, pero que luego continúa siempre. ¿Y cuándo se termina el proceso sinodal? Segunda pregunta, claramente, nunca, no se termina nunca. ¿Cuándo se termina la Iglesia?
La Iglesia es sinodal, que se concreta en diversos modos, de esas maneras, algunos válidos, otros no válidos, y habrá otros, veremos, pues una vida, todos. Segundo, se presentan dos herramientas para ayudar a la consulta efectiva del pueblo de Dios. Primero, y ya quiero agradecer también a la conferencia episcopal, las conferencias episcopales, a las diócesis, nombrar un referente y un equipo, muy creativo y muy bien, gracias. Aquí en España estoy hablando con don Vicente Jiménez, un saludo muy cordial. Con otros referentes tendremos ahora un encuentro, estamos programando también, hemos tenido ya 3 encuentros telemáticos con todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo, este será el tercero. También vamos a invitar a los referentes del sínodo de las conferencias episcopales, y un equipo que dinamicen, que sea un punto de referencia, y también en cada diócesis. Es importante. Y segundo, la celebración al final, después de una asamblea presinodal, que no se trata de una asamblea como democrática, aquí decidimos todo, sino una asamblea que ayude al discernimiento. Un obispo me preguntaba, se puede aplicar aquí, me hablaba sobre todo del sínodo de los obispos. Entonces se trata de que yo lleve la opinión de mi diócesis. Yo hago una consulta, como estaban ustedes diciendo, de participación, entonces planteamos los temas, votamos allí, entonces yo voy como el representante de la diócesis. Digo, no, hermano, no, tú eres obispo, es tu función. Ahora, para tu discernimiento, y al final la decisión la deberás tomar tú, pero no solo. Para tu discernimiento debes escuchar al pueblo de Dios, en el pueblo de Dios, a tu diócesis. No tú con un equipo de 4 colaboradores, o canónigos o laicos de élite, y decidís. No, escucha al pueblo de Dios. El Espíritu Santo habla en el pueblo de Dios para tu discernimiento. Y tú luego tomas tu decisión. Esto. Y luego el instrumentum laboris, 2 instrumentus laboris. Instrumentos de trabajo, que se hará uno después, con todo lo que nos envíen de las conferencias episcopales, de las diócesis, escuchándoles, se presentará un documento de trabajo, esperamos presentarlo. Va a ser un trabajo enorme, pero bueno, para eso estamos. Tenemos buenos colaboradores, y gente muy empeñada y muy buena también con nosotros. Presentar un instrumento de trabajo. Que por cierto, el otro día un joven me decía, en los días de la apertura del sínodo, tienen que cambiar ese lenguaje, no hablen instrumentum laboris, es un lenguaje, eso no, tienen que buscar otro lenguaje más. Y tiene razón, pero bueno, veremos a ver lo que se hace. Entendemos la idea, instrumentum laboris. Y después de la fase continental, que es una novedad, después este instrumento laboris irá a los continentes, a las asambleas continentales, porque no es lo mismo África que Europa, no es lo mismo América Latina que Oceanía. Ya ves, tenemos una mentalidad, tantos nos han dicho, cuidado, que la Iglesia es demasiado occidental, demasiado europea, demasiado americana. Entonces, hay esa variedad, unidad en lo esencial, pero una variedad de formas, de expresiones, que enriquecen a la Iglesia. Entonces tiene que ser como nosotros, con los mismos criterios, las mismas cosas, por Dios. Entonces queremos que esta fase continental ayude. Ese instrumento laboris irá a la fase continental. Y después de lo que nos vengan de las 7 reuniones internacionales de conferencias episcopales, incluyendo las iglesias orientales, se elaborará un segundo instrumentum laboris, que es lo que irá al sínodo de los obispos, a la asamblea del sínodo de los obispos, para su discusión. Lo que salga de ahí volverá otra vez a las diócesis. Bien, la etapa diocesana ya la conocen. No insisto, porque ya la tienen muy presente las fases, los documentos. Bien. Otra pregunta que algunos me hacen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sínodo, pero al final nos encontramos ahí, ¿qué hacemos? Nos juntamos, ¿qué hablamos? ¿Qué nos parece? O a ver cómo mandamos, o qué hay que hacer. Bueno, ¿qué hay que hacer? Lo primero, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la pregunta básica? ¿Cómo se realiza hoy ese caminar juntos en mi comunidad cristiana? O en mi parroquia, o en mi diócesis. ¿Cómo puedo crecer a la luz del Espíritu?
¿Cómo puedo crecer a la luz del Espíritu en este caminar juntos? Esto es. ¿No podemos hablar de esto en tu parroquia? Sí, en la diócesis también. Pues esto. ¿Cómo se está realizando? Segundo, en cuanto se refiere a caminar juntos en la comunión, en la participación y en la misión. Tienes para profundizar, para dialogar y en la vida. En lo concreto, en el estilo, en las estructuras. ¿A qué nos lleva esto? ¿Qué propuestas para vivir este caminar juntos en la comunión, en la participación y en la misión? ¿De qué manera puedo mejorar? ¿De qué manera puedo profundizar? Entonces, en concreto, pues eso, las experiencias de la propia iglesia particular, la relectura de estas experiencias y qué frutos tenemos a compartir. ¿Qué hay que confirmar? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué pasos hay que dar? ¿Con qué instrumentos? ¿Dónde podemos establecer un consenso? Un plan de trabajo es hermoso, claro y concreto. Y aquí vamos a ir brevemente a 4 problemas que surgen. 4 problemas que surgen. La primera es el modelo eclesiológico falso. Lo he dicho antes y lo repito ahora. Hay que huir de la imagen del poder, de la estructura piramidal. Por favor, eso hay que eliminarlo cuanto antes. Pero efectivamente, pero de verdad. Pues si no, luego tienes estas manifestaciones de carrerismo, estas manifestaciones de poder, de estar por encima de los otros, de rivalidades. Y la esfera también. No es el democratismo. No es poner todo en cuestión. Todo es lo mismo, ¿no? Todos somos iguales en el mismo nivel, pero distintos carismas, distintas maneras, distintos servicios. Tenemos 2 riesgos con esta si no superamos, si no tenemos la idea clara del poliedro, del servicio. El riesgo de la ruptura o el riesgo del inmovilismo. Los 2 extremos. Llegamos a una confrontación, a una cosa, aquí, a una especie de ruptura, donde una mayoría se impone sobre una minoría. Donde hay vencedores y vencidos. ¿Cómo va a haber vencidos en la Iglesia de Dios? ¿Cómo podemos reducir la fe cristiana a una ideología? Hay que tener cuidado con esto. Yo creo que esto es un peligro actual, muy actual. Se está reduciendo la fe cristiana a una ideología. No es una ideología. Es vivencia de Cristo resucitado. Es encuentro con una persona que llena mi vida. O el inmovilismo. Atrincherarnos en las seguridades, como me mueven, como me da miedo y como me voy a tener que cambiar y como se me va, pues yo me opongo. Y a ver, el inmovilismo siempre se ha hecho así. Ahora el Papa está insistiendo mucho en esto. El siempre se ha hecho así, como lema. No si vale o si no es válido, si refiere, no, siempre se ha hecho así, esto seguimos, lo mismo. Se va a discutir de todo, ese es el problema. A considerar, bien, el sínodo es un evento espiritual de escucha y discernimiento. Un evento espiritual en el Espíritu Santo. Por tanto, la dimensión orante. La dimensión orante. Hay que rezar, hay que orar juntos. No se puede discernir si no hay un ambiente de oración. Vamos a reunirnos aquí, nos juntamos aquí, vamos a discutir. No vamos a discutir, hermano, hermana. Vamos a escuchar, vamos a discernir en el Espíritu Santo. Esa actitud siempre como actitud de servicio, de todos nosotros, no de poder. ¿De dónde vamos? Yo me miro al espejo, digo tú que eres más que los demás, porque eres obispo. Pobre de ti. Qué ridículo. Das al servicio, sirves como obispo. Es un modo de amar a Cristo y de amar a los hermanos. Eso es. Hay veces que... Y luego es una realidad religiosa, no política. Cuidado, cuidado con esto. Que los medios de comunicación no nos hagan el sínodo. A veces... Yo soy muy amigo, tengo muchos amigos en los medios de comunicación, pero a veces hay que escucharles y hay que hablar con ellos también. Pero no es una cuestión política. No es una cuestión política. Es una realidad religiosa de Iglesia que ilumina, también debe iluminar la política. La propuesta,
La propuesta que hago son estos 4 puntos. Una conversión personal. Digo, uy, nada más y nada menos. Bueno, pues sí, yo lo hago. Como sé que la conversión no soy yo, sino que es el Espíritu que transforma, pues lo puedo decir, lo puedo hacer. Yo no me voy a cambiar, pues no soy muy duro. Entonces, pero el Espíritu puede cambiarme, puede mover todo ese, hacerme nuevo. Yo espero, yo creo que el Espíritu puede hacernos nuevos. Y es un momento de novedad en la Iglesia. Claro, lo decimos a los demás. ¿Por qué no puedo ser nuevo? Yo, con mis años, sí. Nicodemo, pues claro que puedo ser nuevo. Y se pueden renovar las estructuras, las formas, un viento del Espíritu que realmente... Sí, sí. Entonces, la dimensión orante. Quiero insistir en esto, de verdad, ya os decía al principio, es lo que creo honestamente, y los hablo con el corazón. Es imprescindible la dimensión orante. Hacer oración juntos e individualmente. Encontrarnos con Cristo. No conocer a Cristo de oídas. No se es cristiano por saber muchas cosas, por hablar, por desarrollar o leer libros de cristología. No se es cristiano por trabajar mucho, por hacer muchas actividades, muchas cosas, movernos mucho, no parar. Se es cristiano por el encuentro existencial y experiencial con una persona que llena nuestra vida. Y si no, no vale nada todo. Si no, no hay iglesia, si no, no hay sínodo, si no, no hay cristianos, si no, todo es una farsa, una mentira absoluta, aunque la repitamos muchas veces. No hay nada. Y por eso no somos sal de la tierra, y por eso no somos luz del mundo. Porque tantas veces, el Señor nos perdone, vivimos en una mentira. Y hemos hecho de la fe una vaciedad. Tenemos que encontrarnos con Cristo, que está vivo, no es un personaje del pasado, muerto. Un muerto muy importante, pero un muerto. Está vivo. Me relaciono con Él. Me encuentro con Él como comunidad cristiana, en mi grupo, en mi parroquia, en mi diócesis. Yo personalmente, le conozco experiencialmente, no una vez, hace muchos años, parece. Esto es. Entonces todo cambia. Entonces es necesaria la didáctica, la formación, el acompañamiento, y de aquí vienen los consensos. No es la imposición de un grupo sobre otro, es escuchar juntos al Espíritu. Sí. Bien, me dicen que termine. Pues sí, pues voy rápido. Empezamos tarde, empezamos un poquito tarde. Empezamos tarde, no empezamos a la hora. Me dejan un poquito. Cierto. Me voy a pegar un poquito más. Pero de todas maneras, muchas gracias. Sí, sé lo que es esto, entonces yo empezamos. Tenía como para una hora, entonces, pero voy terminando. El otro es el peligro del clericalismo. Otro peligro que tenemos también. Que la consulta no sea universal, que sea de élites, que se luche por el poder y que se diluyan los carismas y las vocaciones. El clericalismo es un gran mal, pero es un clericalismo de ida y vuelta, hay de dos caras. Me explico. Por una parte está el clericalismo clásico, el cura, el sacerdote, el obispo es el que manda, el que está y el que hace todo, es el punto de referencia, el que tal, y el laico obedece y está tranquilo y que no moleste mucho y que ayude en lo que se le pide. Clericalismo clásico. Pero hay otro clericalismo más sutil, y es clericalizar al laico. Ojo, hacer pequeñas élites de laicos que son los laicos, entre comillas, y que hacen a veces las funciones, se hacen como pequeños clérigos en miniatura, y están allí andando. No, eso es un error. No ni laicicemos al clero. El clero no debe laicizarse, ni debemos clericalizar al laico. Entonces, hay que evitar las prisas, asumir la dimensión de proceso, que los laicos asuman todo lo que pueden asumir y lo que deben asumir. No como si fuera una especie de competición, a ver hasta dónde le doy, a ver si se quedan tranquilos. No, todo lo que puedan asumir y lo que deben asumir los laicos. Todo es todo lo que deben asumir. No perder de vista nunca el objetivo evangelizador. No es el poder, sino la evangelización. Y hay que discernir en y desde el santo pueblo de Dios. La tercera dificultad es la inserción en otros procesos
Esto lo podemos ver, que si acaso después. Es decir, todo es un río. Es muy bonita la imagen, donde tiene varios afluentes. Si ya es decir, un sínodo diocesano, una asamblea, un congreso de laicos, todo esto ya es sinodalidad, pues ya se ha avanzado, se sigue avanzando en ello. Hay que verlo como un todo, para potenciarlo. Y luego tenemos el tema de la participación de los márgenes. Hay que implicar a los excluidos. Es decir, escuchar a todos. El carácter teologal de los márgenes. Dice Papa Francisco, si quieren entender, deben tocar las llagas de Cristo. Deben salir, deben escucharles. Cristo está ahí, San Agustín lo decía. Ustedes dicen, ¿no? Ven al Cristo en la iglesia, en el crucifijo que está en el presbiterio. ¿Quieren saber dónde está Cristo? Cristo está en el pobre que está en la puerta de la iglesia. Ahí está Cristo, vayan a socorrerlo, vayan a escucharlo. Esto es. Y simplemente terminamos ahora en 3 minutos. La tercera parte sería el sínodo y la reforma de la Iglesia. Nos puede ayudar a reformar la Iglesia. Hay 2 acepciones de reforma. Una es volver a la forma primitiva. Reforma. Y otra es hacerla mejor. En este proceso de reforma se juntan las 2. Se trata de ¿cuál es la forma de la Iglesia? Cristo. Cristo es la forma de la Iglesia. Entonces el proceso sinodal nos lleva a la forma de la Iglesia. Reforma. Volver a Cristo. Por eso decimos que la sinodalidad hace referencia a la esencia de la Iglesia. Y esto nos hará mejores. Porque nos hace más auténticos. Esta es la verdadera reforma. Y esta es una reforma tremenda, Tremenda. No nos quedemos con por las ramas y pequeñas cosas. Esta es una reforma profundísima. Profundísima. Y esta es la radicalidad. Ir a la raíz. Ir a la raíz. Como cuando decimos los curas, ¿no? Vienen a confesarse, me acuso de tal. Si no es tan importante los hechos concretos, sino la raíz, el porqué. Si no te preguntas el porqué, volverás a dar frutos malos. Si no saneas el problema de la Iglesia, la raíz, seguirán los problemas, seguirán las miserias, seguirán los escándalos, seguirán los pecados. Vuelve a la forma que es Cristo. Entonces, esta es. El Papa nos habla de varias tentaciones en la Iglesia, es superar todas estas tentaciones. No se trata de, y esto Congar, el teólogo Yves Congar, lo citó el Papa el otro día en la apertura del sínodo, no es buscar otra iglesia, pero sí una iglesia distinta. No crear otra iglesia. ¡Ay, vienen estos del sínodo! Vais a destruir la iglesia, vais a hacer una iglesia. ¿Queréis crear otra iglesia? No, hermano, no, hermana, yo no quiero crear otra iglesia. Quiero vivir la única iglesia de Cristo, no hay otra, pero de forma distinta, vivirla de forma distinta, auténtica, alegre. Por eso las condiciones para la reforma es la primacía de la caridad y el sentido pastoral, permanecer en la comunión del todo, la paciencia como proceso y el retorno a los principios de la tradición de la Iglesia. Bien, esto siempre termino aquí con este punto. Algunas propuestas. Importancia esencial de la dimensión orante, la Eucaristía como forma de la Iglesia sinodal, asumir el servicio como clave del actuar, retomar el Evangelio como querigma, anuncio, asumir la eclesiología del poliedro, unidad en la diversidad, unidad pluriforme, recordar que la sinodalidad se manifiesta en vivir la realidad comunitaria, discernir, participar activamente en la misión evangelizadora, desarrollar un estilo procesual y dialógico para implicar a todo el pueblo de Dios, favorecer la Iglesia profética, la misericordia, la solidaridad, la promoción de la fraternidad, la ecología integral, sí, el cuidado de nuestra casa común, la apertura ecuménica, el respeto a lo diferente, al diferente. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Yo pienso a Cristo, ¿qué hacía Cristo? La transversalidad, un intercambio abierto, respetuoso, enriquecedor. No somos capaces de esto. Nos cuesta tanto. Sí, nos cuesta, sí.
Bueno, desarrollar la capacidad de perseverancia y de espera. Es un proceso. Es un proceso. Vamos adelante. Por eso, con todo el corazón, yo estoy profundamente convencido de esto. La sinodalidad es el camino que Dios espera de su Iglesia para el tercer milenio, como nos ha dicho el Papa Francisco. Pues gracias por la paciencia. Gracias por la paciencia.